¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida en nombre del Magíster de Comunicación Estratégica de la Universidad Católica a esta clase abierta con mi querido amigo Alfredo Zweig, que hemos denominado Liderazgo Consciente Sustentable. Todo esto en el marco del curso de Sentido de Riesgo Empresarial post-pandemia en el modelo de desarrollo sustentable que llevamos dando en la facultad desde hace ya 5 años. Quiero contarles que esta sesión está siendo transmitida por YouTube y que por favor las preguntas que vayan saliendo las vayan colocando en el chat y esperamos darnos unos 10 a 15 minutos para poder contestarlas al final de la presentación. Yo soy León Guzmán, aparece ahí, profesor del curso del Magíster que les conté, y quiero partir dándole un abrazo grande a Alfredo y mi agradecimiento total por haber aceptado esta invitación a participar con nosotros y a contarnos su experiencia, su vida y su libro, este último libro que en castellano, Alfredo, sería como algo así como Liderazgo Consciente Sostenible, un nuevo paradigma para las próximas generaciones de líderes. Alfredo tiene un tremendo currículum, no lo voy a latear con todo lo que él tiene, simplemente un par de datos. Es economista, tiene un PhD en Wisconsin, ha trabajado, es presidente del Instituto Zambulin para la Transformación Humana, y tiene este dato que debo decir que a mí me marcó en lo que lo he conocido, de haber trabajado 29 años en el Banco Mundial. Debo reconocer que yo lo conocí así hace muchos años atrás porque me intrigó y me desafió como una persona trabajando en esa institución, en el Banco Mundial, en el centro de la institucionalidad, estaba mirando estos temas, estaba mirando la sostenibilidad, estaba preocupado de la espiritualidad, de la integración en distintos niveles. Así que les cuento esta anécdota porque fue parte de lo que a mí me inspiró a seguir lo que después ha sido un desarrollo muy fuerte y orientado a ir discutiendo estos temas que hoy día podemos ponerle la gran carátula de sostenibilidad. Alfredo, te saludo desde acá, un abrazo grande y muy, muy bienvenido. El formato, te voy a dar la palabra al tío, que habíamos pensado es escucharte en este paradigma, en esto que has estado escrito, pero yo quisiera robarte un minuto para darle contexto a nuestra audiencia con un par de frases que tú utilizas para presentar el libro, que quizás colocan sobre la mesa los elementos que hoy día vemos en la discusión pública y que también hemos estado mirando con los alumnos y quienes hemos estado en sostenibilidad siguiendo ya hace un tiempo. Tú partes el libro diciendo que este texto es un mensaje de esperanza para las transformaciones paradigmáticas de largo alcance en estos tiempos de crisis. Dices, la emergencia y la crisis global que ha provocado la pandemia del COVID-19 tiene múltiples niveles, desde la salud a las relaciones sociales, desde la productividad económica a el liderazgo cooperativo, hacia el liderazgo consciente. Y dice, esta crisis debe entregarnos una oportunidad para revisar nuestra conciencia del sentido y del propósito de nuestra existencia, y también hacer un llamado de cómo servir y liderar a las comunidades y en su bienestar. Y ahí meten la sostenibilidad, porque hasta ahí podría ser el discurso de un gran líder. Tú fuiste candidato presidencial, además podríamos estar en presencia de un líder en una campaña. Pero ahí dice, bueno, y aquí de repente aparece esta sustentabilidad que es desafiada y apreciada como un tiempo de un llamado urgente para reevaluar las causas profundas de la pandemia y las causas económicas que hacen que estas comunidades sean más vulnerables a este fenómeno que nos ha golpeado. Es un tiempo desafiante, dice esto, donde los liderazgos van a ser juzgados no solo por la defensa que hagan de las personas más necesitadas, sino también por su contribución en el corto, mediano y largo plazo a estos grandes desafíos que la pandemia ha tirado.
simplemente 3 preguntas antes de empezar a escuchar tu mirada. ¿Cómo conversa esta mirada de liderazgo para la sostenibilidad en sus temas de conciencia, en sentido, en crisis, que pareciera ser temas que han estado fuera del liderazgo como lo hemos entendido y particularmente del liderazgo empresarial, que es donde hemos puesto foco en el curso donde estamos? ¿Cuáles son los componentes de este nuevo paradigma de liderazgo que tú estás proponiendo y empujando? ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Estamos realmente mirando a largo plazo? Sin más, mi invitación y de nuevo mi agradecimiento a tu presencia aquí. Adelante. The floor is yours. Muchas gracias, profesor León Guzmán. León, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y es como un privilegio para mí poder hablar de un tema tan importante que sale del alma, ¿no? Quisiera agradecerle también a los estudiantes y agradecerle al público en general, dado que esta es una clase abierta. La esencia de lo que yo voy a hablar hoy día es la relación que existe entre sustentabilidad y liderazgo. Naturalmente hay otras variables que tienen influencia en la sustentabilidad. Hoy día estamos como separando este factor humano para poder entender, ¿no es cierto?, cómo definir los futuros liderazgos si queremos una sociedad sustentable o sostenible. Esto es muy importante para una cátedra como la tuya, realmente, considerar, separar, analizar, sintetizar los impactos que puede tener el liderazgo. Hay un problema de cómo ver este factor humano dentro del tema del liderazgo consciente sustentable, todas estas grandes expresiones de lo que voy a tratar de hacer hoy día. Yo creo que cada uno de estos temas, el liderazgo, el liderazgo consciente, etcétera, cada uno requiere un tratamiento separado. Pero hoy día yo creo que en lo que yo puedo aportar es justamente en dar una visión un poco más holística, ¿no es cierto?, totalizante de este tema, y identificar, ¿no es cierto?, por ejemplo, identificar los componentes, los ingredientes, los atributos que una persona como los que están escuchando debería absorber, debería autorrealizar y transformarse en un líder para contribuir a esta sociedad sustentable tan necesaria hoy día en el planeta. El liderazgo es como una institucionalidad de empoderamiento. Esa es una primera definición que dejo ahí para fermentar, digamos. Es una institucionalidad donde se expresa el líder. Un líder que tiene que tener una visión, tiene que tener una manera de pensar especial, lo que se llama en inglés, ¿no es cierto?, el mindfulness, el mindset, la manera en que la mente funciona, el lenguaje, la manera de transmitir, la forma de actuar, de comportamiento, pero más importante que todo, es el camino de transformación interior de un líder. Aquí lo que tenemos que compatibilizar, y este va a ser un poco el juego de esta presentación, ¿no es cierto?, de que tenemos que ponernos de acuerdo en dos cosas fundamentales. Una, aunque parezca trivial, en cuáles son las visiones realmente del desarrollo sostenible. Nosotros cómo lo definimos? ¿Qué pensamos en lo que es? Porque si no tendríamos un fracaso por contenido. Y segundo, cómo el liderazgo, el líder que queremos, digamos, para una sociedad sostenible, se relaciona con estas distintas visiones. Yo diría de que es un gran desafío este cambio de paradigma que ofrece el libro para los líderes del futuro. Y voy a empezar con algo fundamental, de que el liderazgo es dinámico, el liderazgo responde a un entorno, el liderazgo responde a una realidad. De lo contrario, no podemos concebir que hayan líderes que van por una parte, digamos, y la realidad va por otra. Y yo creo que es muy importante que en los últimos 20 años ha cambiado mucho la manera de pensar, la manera de ver el desarrollo sostenible. Yo me acuerdo en la campaña presidencial del 2013, la gente me decía, don Alfredo, vuelve en 30 años más, realmente esto es muy diferente, muy esotérico, y yo creo que después de esta presentación, León, me van a decir, vuelven 50 años más, pero creo que es importante decir lo que quisiera compartir hoy día. Y yo me preguntaba en esa campaña, ¿qué tiene de esotérico la crisis del agua? ¿Qué tiene de esotérico las zonas de sacrificio? ¿Qué tiene de esotérico que los relaves del cobre no sean tratados? ¿Qué tiene de esotérico perder los glaciares, los bosques nativos?
que en la parte esotérica la contaminación del aire, la pérdida de lo rural, de lo local, suma y sigue. Creo que la Greta Thunberg ha tenido mucho éxito en traer, digamos, estos temas a la palestra, con un liderazgo muy especial que posiblemente, si hay tiempo, voy a tratar. Pero hay varios cambios paradigmáticos que me gustaría poner en la mesa, que determinan en el fondo la forma de liderazgo que queremos en el futuro. Lo primero es que estamos pasando de sociedades de mercado a sociedades de derecho. Es decir, la institucionalidad de decisión, la institucionalidad de crecimiento, de integración social, ya no está siguiendo por el lado del mercado, que ha funcionado con dos falacias grandiosas, que son crecer primero y hacer justicia social después, o crecer primero y limpiar después. Yo he estado muy envuelto en esta sociedad de derechos en los años que nos conocimos, en los años que yo estuve en la ONU, entre el 95 y el 2005, ¿entiende? Donde se chocan los cálculos económicos con los cálculos de derechos, y no estoy hablando solo de derechos civiles y políticos, estoy hablando de derechos económicos, sociales y culturales, y de un derecho al desarrollo. Es decir, nadie puede limitar mi capacidad de desarrollarme. Un ejemplo de ese derecho al desarrollo son el que nunca tiene que haber zona de sacrificio. Esta lucha es un gran cambio paradigmático e institucional y necesitamos líderes para este cambio. Segundo cambio en el paradigma es el nacimiento y el establecimiento fuertísimo del ciudadanismo. Es decir, hoy día estamos viendo que dado la política, el prestigio, en fin, todo lo que ha pasado con la política pierde su representatividad y estamos en una paradoja donde las personas eligen líderes políticos y después se separan y dicen, mira, esto ya no me representa. No están buscando solamente una democracia representativa, están buscando una democracia deliberativa, vinculante. Y el tema fundamental es que la ciudadanía está exigiendo una construcción colectiva. Por lo tanto, tenemos que ver dónde el liderazgo, cómo aparece un liderazgo frente a este tema del ciudadanismo, que es un tema, ¿me entiendes?, colectivo, de construcción colectiva, y que está en todo el planeta. Este no es un tema simplemente para Chile, es un tema que lo estamos viendo en todas partes. Otro cambio paradigmático importante es que las limitantes del desarrollo ya no son la tecnología tradicional. La gran limitante del desarrollo es biológica, es humana y biológica, que justamente esa combinación clave que tenemos que entender sobre la sustentabilidad del desarrollo y cómo se desarrolla ese liderazgo. Yo creo que es importantísimo saber que esto se viene discutiendo hace muchos años. Y yo no sé si en tu curso realmente se están discutiendo la tragedia del bien común de Garrett Hardin, la primavera silenciosa de Rachel Carson, los límites al crecimiento económico del Club de Roma, y también, ¿no es cierto?, lo de Brundtland, nuestro futuro común. Y así hay muchos otros que han venido hablando de este tema de la limitante biológica y la limitante humana. Lo otro es que ha habido un poco de liderazgo político, por lo menos en el vocabulario. Hoy día se habla más del desarrollo sostenible, del desarrollo sustentable, y no es el monopolio de un solo partido que habla sobre el tema de la sustentabilidad. Otro tema importante que no es tan fácil de tomarlo rápidamente, pero tengo que compartirlo de la mejor manera que puedo compartir, es de que han habido cambios en el paradigma a nivel económico. La economía tradicional solo se preocupa de los efectos inmediatos, lo que los economistas llaman los efectos de primera ronda, de primer round. Es decir, yo compro, yo pago y yo llevo el producto y no me preocupo nada más que eso, y ahí decido lo que es eficiente, lo que es productivo, lo que es competitivo, etc. Sin embargo, hoy día, los efectos primarios de primer round no son los efectos más importantes de la economía, porque preocuparse solo de esos efectos de primera ronda significa que esa forma de hacer economía no tiene impactos ni positivos ni negativos en el medio ambiente o en lo social, cosa que no es cierto porque lo tiene. Por lo tanto, hoy día ha habido mucho más preocupación por los efectos de la segunda ronda, tercera ronda, y eso requiere de líderes que sean sensibles y capaces de entender que más allá de ir a comprar un producto, detrás de ese producto hay un medio ambiente, hay una comunidad, hay una sociedad, y por lo tanto es otra forma de crecer el liderazgo. Otra cosa importante en el cambio de paradigma es que estamos en una situación planetaria, en una situación que ya estamos realmente en el colectivo. El COVID demuestra eso, el cambio climático demuestra eso, la pérdida de la biodiversidad demuestra eso, la contaminación de los océanos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos un líder planetario, un ser planetario.
aunque parezca que sea algo así raro y es una frase un poco difícil de digerir, no hay otra alternativa. Hoy día es interesante que ni siquiera la ONU es planetaria. Los países defienden su propio interés y en los últimos meses hemos visto cómo Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, entra en el Acuerdo de París y realmente todavía no hay una visión planetaria. Y lo otro que es muy importante, por último, como cambio paradigmático, es que realmente los líderes cada vez más, y eso lo vemos en los libros, hay más en Amazon, hay más de 35.000 libros que tienen el título de liderazgo, de las costumbres de los líderes, los hábitos de los líderes, cada vez más hay como un interés de parte de los líderes, o hay interés de parte de la educación, que los líderes vayan no solo a hablar de la ecología externa, del ambiente externo, sino también del ambiente interior, profundizar, autorrealizar realmente los atributos de estos líderes. Es decir, un líder no solo tiene que ser compasivo, el líder también tiene que comprometerse con la creación de una sociedad compasiva. O sea, no es solo un camino, un líder, digamos, individual, un líder que solo se preocupa de su propio crecimiento y transformación, sino que su crecimiento y transformación también son el resultado de una visión colectiva de lo que significaría la compasión y muchos otros aspectos. Es decir, hoy por hoy estamos viendo que la literatura, el debate, es de líderes autorrealizados. Y eso implica de que la educación no solo debe ser horizontal, de incluir más sectores, más actividades, más conocer, más tener, más hacer, sino que también la educación tiene que ser de un aprendizaje vertical del ser y de lo que queremos transformarnos, cómo llegar a una persona nueva, a una comunidad nueva, a una sociedad nueva. Por lo tanto, el camino espiritual, el camino no material, no está lejos de esto. Quiero ahora hablar rápidamente de la primera parte de la danza, que es el desarrollo sostenible. Porque si no tenemos realmente un acuerdo de las grandes definiciones y las implicaciones en el liderazgo, o las grandes visiones sobre desarrollo sostenible y cómo entra una forma de liderazgo en esa visión, va a ser muy difícil darle respuesta a la pregunta del título que se le ha dado a esta clase abierta. Como definiciones, yo no voy a hablar de todas porque no tengo tiempo, pero voy a hablar de dos rápidamente y después voy a entrar en las visiones del desarrollo sostenible. La primera, ¿no es cierto?, es la que todos saben, que el desarrollo sostenible es aquel que en el fondo revela el triángulo, 1, 2, 3, el triángulo de la sustentabilidad, lo que en inglés se llama el triple bottom line, ¿no es cierto?, el triple resultado, que tiene que ser económicamente sostenible, tiene que ser ecológicamente sostenible y tiene que ser socialmente sostenible. Esta es una definición muy poco operacional. Sin embargo, el punto de vista del liderazgo nos da a entender que tenemos que ampliar la visión multisectorial del desarrollo sostenible y del liderazgo que se necesita para ese desarrollo sostenible. Pero más importante que eso, esta definición nos da a nosotros la posibilidad de analizar los ejes, ¿no es cierto? Economía, ecología, ¿no es cierto? Y lo social. Yo creo que es interesante ver la economía con lo ecológico, ¿no es cierto? La economía con lo social y lo ecológico con lo social. Hoy día el debate sobre liderazgo y sustentabilidad está en el último, esa relación que existe entre economía y entre la naturaleza, la ecología y lo social, lo que yo llamo hoy día el ecociudadanismo. Ecociudadanismo, diferente como el capitalismo verde, ¿no es cierto?, economía y ecología, o el capitalismo social entre economía y lo social. Yo estoy mirando esta parte del liderazgo que me parece sumamente importante y creo que eso merece bastante debate. En el caso de la segunda definición más conocida, ¿no es cierto?, es la definición de Brundtland, ¿no es cierto?, que es aquella que dice que la capacidad de satisfacer las necesidades de parte de las generaciones de ahora, presente, no debe limitar la capacidad que tengan las generaciones futuras también de satisfacer sus necesidades. Esto salió en el año 1987, el mismo año en que yo saqué un reporte en el Banco Mundial sobre otra noción de sustentabilidad, a la cual no le voy a dar relevancia hoy día por razones de tiempo. Pero esta definición de Brundtland
reconoce las generaciones futuras. La generación, esta definición de Brundtland, reconoce el largo plazo, reconoce las necesidades humanas, reconoce los procesos para la satisfacción de esta necesidad humana. Y eso demanda de otro tipo de líderes. Hay muy pocos líderes que realmente se han preocupado del largo plazo. Hoy día el liderazgo es muy de corto plazo y este tiene que ser un cambio fundamental. Lo mismo en relación a las generaciones futuras, que no es simplemente un tema, ¿no es cierto?, de dar, no es un tema de cariño a las generaciones futuras, es una obligación, es un derecho, es una responsabilidad. Por lo tanto, estas dos definiciones como ejemplo, ¿no es cierto?, el triple bottom line y la definición de Brundtland, por la naturaleza de estas definiciones, ellas demandan una forma de liderazgo diferente, con atributos diferentes. Quisiera pasar al tema de las grandes visiones del desarrollo sostenible, porque aquí es donde el libro que hemos presentado con Marco Travanti pone todo el énfasis, ¿no es cierto? Y aquí hay 6 posibles visiones del desarrollo sostenible. Y esas 6 visiones demandan atributos que también voy a compartir, de lo que tiene que ser el líder dentro de estas visiones. Y no son siempre los mismos, no son atributos universales como la mayor parte de la literatura está proponiendo hoy día. Un líder que es como una máquina que tiene atributos y se puede poner aquí, allá y en el más allá. Yo no creo en eso. Yo creo que hay líderes para algunas cosas, líderes para otras cosas, líderes con atributos para realizar, para dirigir, para visionar unas cosas y otras para otras. Una de las visiones del desarrollo sostenible es que es como una etapa del desarrollo. Es decir, la primera etapa, crecimiento económico. La segunda etapa, desarrollo económico y social. Y la tercera etapa, el desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible dentro de una escalera, ¿no es cierto?, que vamos subiendo para poder ir presentando nuevos aspectos del desarrollo. En términos vulgares, ¿no es cierto?, el crecimiento económico es cuánto y cuán rápido crece la torta. El desarrollo económico social es quien se come la torta, un tema de equidad, de igualdad. Y en el caso del desarrollo sostenible, la pregunta es cuánto dura la torta. Sin embargo, dentro de esta presentación yo he dicho hace muchos años que el desarrollo no termina con el desarrollo sostenible, sino que tenemos que pasar a otra etapa, que es parte de lo que el libro pone como liderazgo consciente, que es el desarrollo consciente o lo que yo llamo el desarrollo empoderado. Es decir, no solo cuánto crece la torta, quién se come la torta, cuánto dura la torta, sino que cuáles son o deberían ser los ingredientes de la torta. Y eso es muy, muy importante. Una segunda visión del desarrollo sostenible es que el desarrollo sostenible es una colección de valores. Y por lo tanto, es un líder valórico el que va a entender esto, pero no son los valores individualistas, materialistas, del yo, son los valores colectivos del nosotros. Y por lo tanto, valores como interdependencia, cooperación, solidaridad, derechos colectivos, responsabilidad, cuidado, amor, compasión, en fin, todos esos colectivos que nos hacen pasar del yo al nosotros. Pero estamos hablando de que los valores son, en el fondo, estados del ser. No son, digamos, palabras. No son cosas que se compran en el supermercado. Por lo tanto, cuando hablamos del líder que está metido, inmerso en esta visión valórica, tiene que entrar en un proceso de autorrealización de los valores. Es decir, no solo se trata de hablar de interdependencia, sino que hay que ser esa interdependencia. Mahatma Gandhi decía que solo vamos a cuidar en el planeta lo que nosotros amamos. Él no habló del precio, de la cantidad, de la eficiencia económica. Él habló del desarrollo sostenible como algo valórico. Otra manera de ver el desarrollo sostenible es como un canasto, un grupo de derechos. Y este es algo que en Chile hemos discutido muy poco. Está saliendo más ahora con el tema del derecho del agua, con el derecho a la vivienda, con una cantidad de derechos. Pero cuando hablamos del derecho en el desarrollo sostenible, estamos hablando de muchos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente limpio, un derecho a las generaciones futuras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es súper importante ver que ese líder, si va a ser el líder dentro de esta visión, que realmente entienda esa transición de una sociedad de mercado a una sociedad de derecho. También el desarrollo sostenible
ha sido definido como un estilo de vida, ¿no es cierto? Sabemos que en el planeta no aguanta más. Estados Unidos consume 5 o 6 planetas Tierra. Chile ya pasó los 2 planetas Tierra. Hay países que están consumiendo 8 planetas Tierra. Por lo tanto, es imposible, ¿me entiendes?, que realmente el estilo de vida que tengamos ahora pueda seguir como sigue ahora, y necesitamos un nuevo líder. Un líder que realmente entienda la relación que existe entre estilo de vida, bienestar material, bienestar espiritual, bienestar cultural, bienestar institucional, etc. Es un líder muy interesante. Yo me he encontrado con muchos líderes que están en este tema del estilo de vida en el planeta. Otra manera de ver el desarrollo sostenible es como una estructura de poder. Esto es muy importante, porque detrás de los recursos naturales hay poder. El que tiene agua tiene más poder que el que no tiene agua. El que vive en tierras fértiles tiene más poder que el que no tiene tierras fértiles. Por lo tanto, hay toda una estructura de poder en relación al acceso, la propiedad, el uso, el manejo, la conservación de estos recursos. Y ahí necesitamos mejores líderes. Líderes que realmente entiendan cómo estar inmerso en las estructuras de poder y tener la posibilidad de mandarnos por otro camino, de señalarnos otra visión. Y finalmente está la definición del desarrollo sostenible como un estado de conciencia humana. Es decir, el desarrollo sostenible no es suma de cosas. El desarrollo sostenible no son solo balances físicos de la naturaleza. La esencia del desarrollo sostenible es el ser humano en relación a todos los seres sintientes y la naturaleza. Es decir, cuando ese líder, el líder consciente, es un líder que va más allá de cosas, de cosificar el desarrollo sostenible. Y hay mucha gente que habla de la economía circular en forma cosificada. Y ese es un gran error. Tenemos que aumentar los niveles de conciencia. Tenemos que tener una visión más amplia de lo que es la naturaleza, la vida, la conciencia dentro de este tema. Yo he sugerido que debiéramos hacer esta escalera que yo puse al principio del desarrollo al revés. Entrar por un desarrollo empoderado, consciente, ¿me entiendes? De ahí establecer un patrón de desarrollo sostenible, y ese patrón de desarrollo sostenible que esté impermeado, esté junto con patrones de equidad y patrones de crecimiento económico. O sea, lo que estoy diciendo es que necesitamos líderes que hagan revertir este proceso, esta frontera que tenemos frente a nosotros. Quiero agregar algo más a esto de la visión. Quiero decirles que la mayor parte de los líderes del futuro en el desarrollo sostenible van a tener que entender muchos principios de la sustentabilidad. Y no digo principios como aprendérselos de memoria, digo principios como formas que regulan la misma vida del líder. Esto es extraordinariamente importante porque mucha gente piensa que nosotros, los que estamos en este camino del liderazgo del desarrollo sostenible, somos arbitrarios o no tenemos criterios. O sea, nosotros como que funcionamos a través de causa y más causas, pero no tenemos criterios a través de los cuales estamos viendo el mundo. Y el líder va a tener que ver el mundo a través de estos criterios. Por lo tanto, no puedo dejar de listar algunos de ellos rápidamente como un esqueleto, ¿me entiendes? Por lo menos para saber qué es lo que estoy planteando entre principios y liderazgo. Primero, y más importante que todo, es el principio de la conservación. Hoy día estamos en el principio de la explotación, del extractivismo. Y hay líderes que están inmersos en eso y encuentran que el camino del extractivismo es más rápido, tenemos más cosas, entre comillas, etcétera, etcétera. Yo estoy por el líder de la conservación. El principio de la interdependencia, que todo está interconectado. Nosotros estamos interconectados, pero el ser humano también está interconectado con todos los seres sintientes y con la naturaleza. Ese es un gran principio para nosotros los que estamos en este camino. Otro principio es que todas las formas de vida valen, y valen igualmente. Es decir, no hay un principio en el cual vale la pena sacrificar un bosque nativo, vale la pena matar animales. Hoy día estamos perdiendo un nivel de biodiversidad en el mundo extraordinario. Cuando vemos cómo se queman los bosques nativos en el Amazonas, esta muerte del bosque nativo en el Amazonas es una muerte del código genético de la humanidad.
O sea, que un líder que no tenga un sentimiento, que no tenga una conciencia, que no tenga una capacidad de conectarse con el bosque, con el mar, no es el líder del siglo XXI. Están los líderes que entienden el tema de la calidad de vida, que entienden el principio de la construcción de comunidades, la construcción social, que entienden el principio precautorio. Este es un principio que nadie conoce. Aquí en Chile no se habla de eso. Chile firmó ante la ONU que iba a seguir este principio precautorio que dice que tú no necesitas toda la evidencia científica para tomar una acción de conservación del medio ambiente. Esto es muy importante porque hay mucha gente que dice, oye, pero ¿dónde está la evidencia empírica? Cuando una mamá tiene un bebé y le da una sopa de zapallo y el niño tiene diarrea con la sopa de zapallo, la mamá para de darle la sopa de zapallo. Ella no va a esperar una evidencia científica para tomar una determinación sobre eso. Nosotros no necesitamos mucha cosa empírica para parar la contaminación del océano, de los bordes costeros, para parar la minería en las montañas, para que van a destruir los glaciares. Ese es el principio precautorio. Y por lo tanto hay muchos otros principios. Hoy día uno de los grandes principios que está en debate y muy fuerte es el principio de la regeneración y la integridad ecológica. Visiones del desarrollo sostenible, liderazgo. Principios y liderazgo. Quisiera decir algunas cosas que posiblemente son las que me van a llevar a volver en 50 años. Que también hay principios no materiales que son muy importantes en el líder de la sustentabilidad. Yo los llamo principios espirituales para un líder consciente. Por ejemplo, y no voy a listarlos todos, el tema que sale en la encíclica del Papa Francisco, ¿no es cierto? Laudato Si, el reconocimiento que hay que cuidar la creación, hay que cuidar lo creado. El principio que nosotros no somos dueños del planeta. Digamos, ese es como un absurdo. Yo soy dueño del agua, yo soy dueño de la tierra, nosotros podemos ser propietarios, pero nosotros no somos dueños del planeta. El principio espiritual de que todas las generaciones presentes y futuras tienen realmente un papel importante que jugar. No hay ningún principio que diga que tú tienes derecho a destruir la naturaleza. El principio de vivir una vida como en un mundo colectivo y no solamente individual, como es ahora. El reconocimiento de los valores colectivos, de los valores espirituales colectivos, que son importantes. En fin, hay una cantidad de principios también no materiales, no tangibles, que están formando, que están creando, que están dando una oportunidad para este nuevo líder y para esta nueva forma de liderazgo. La mayor parte de los libros, y voy de a poco terminando, la mayor parte de los libros hablan de ingredientes universales de los líderes, como el visionario, el que abre camino, el que cataliza los objetivos, el que cambia la dirección, digamos, de dónde deben las cosas, el que crea poder para él y para los otros, el que integra, etcétera, etcétera. Yo no me voy a dedicar a eso, hay cientos de libros, y yo creo que hay mucho de eslogan, porque todo esto requiere de mucho trabajo interno, requiere de mucho camino, ¿me entiendes? De mucha experiencia para lograr ese tipo de cosas. Yo quisiera hablar de los ingredientes, algunos de los ingredientes que se necesitarían en relación a esos 6 diferentes visiones que yo di del desarrollo sostenible, como un ejemplo práctico de cómo pasar de una visión a un líder. Porque muchas veces nos quedamos en la visión o inventamos un líder que debería ser, que es como una panacea, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando yo hablé de que el desarrollo sostenible puede ser visto como un estado de conciencia, esto es súper importante para los valores particularmente de la interdependencia. Es decir, esa unidad que existe entre todas, todos y todos. No es trivial que yo autorrealice la interdependencia con los animales. No es trivial que yo internalice la interdependencia con el árbol, con el mar,
Eso requiere de ver el desarrollo sostenible como un estado de conciencia, como un proceso de desarrollo interno para poder ver eso. Creo que es muy importante que el líder sea un líder autogobernado de su interior, autoempoderado de su interno, de tal manera, ¿no es cierto?, de que sea un líder no de conocimiento solamente, sino un líder de sabiduría, un líder ecuánime. Para mí eso es muy importante, la ecuanimidad como un estado de conciencia para este desarrollo sostenible consciente. En el caso de los valores, hay cientos de ejemplos de valores que tiene que tener un líder para poder realmente llevarnos a la sustentabilidad del desarrollo. La integridad es uno de los principios, y no solo estoy hablando de la integridad personal del líder, estoy hablando de la integridad con la cual tratamos la naturaleza, el equilibrio. El equilibrio no es algo externo solamente, también es algo interno. Y muy importante en lo que estamos viendo hoy día en el planeta, este valor de la ética, del otro, del deber ser, de la moral. No podemos practicar ni el desarrollo sostenible, ni la economía, ni la política en un vacío ético. Y así podría seguir yo realmente listando una cantidad de ingredientes que cada una de estas visiones tiene, y me parece que realmente, no sé, puedes fotocopiar un poco lo del libro y repartirlo, yo no tendría ningún problema, ¿me entiendes? Porque en este momento realmente no tengo mucho tiempo para listar todos los posibles ingredientes que existen dentro de cada una de estas visiones. Quisiera hablar del liderazgo un poquito y termino. Dije que el liderazgo es la institucionalidad de empoderamiento para ejercer el líder mismo y nosotros dentro de la sociedad, una sociedad que está dentro de este gran complejo ciudadano. Uno de los liderazgos más bonitos son los liderazgos de servicio. Los líderes del futuro necesitan priorizar a las personas, priorizar valores como el respeto al otro y a los otros, ¿me entiende? Lograr entrar en un servicio no solo voluntariado, sino que la vida de servicio para la mantención de los equilibrios del planeta. Hoy día ya no necesitamos tantos líderes autocráticos, no necesitamos tantos líderes que dejan hacer, dejan pasar, digamos que no se meten en nada. Yo creo que es muy importante un líder transformacional, o sea, un líder cuya presencia tiene realmente un impacto muy, muy importante en relación a lo que está pasando con todos nosotros hoy en día. Y termino con un tema de vital importancia. Una de las cosas que más está frente al líder, son los temas éticos. Hoy día hay una cantidad tremenda de temas éticos en nuestra sociedad en Chile que tienen que ver con la sustentabilidad del desarrollo y tienen que ver con la relación ecología-social. Cada crisis ecológica conlleva una crisis social, van de la mano, ¿me entiendes? Y creo que es muy importante cuando se hable de generaciones futuras, de que todas las vidas realmente valen, no hay vidas que son realmente inferiores, de que tenemos que lidiar con la deuda ecológica, que tenemos que lidiar con la justicia ecológica de las generaciones futuras. Hoy hay una demanda por una nueva ecomoralidad. Hay una demanda de una moralidad eco, una moralidad sistémica, de lo de afuera, la ecología externa, como también de la ecología interna. Yo en un artículo hace mucho tiempo atrás, salió publicado en las Naciones Unidas, hablé de la eticonomía, de cómo unir la ética con la economía. No podemos dejar afuera la economía. Hoy día la economía es un elemento fuertísimo, fuertísimo. Y por lo tanto, así también es la importancia de lo comunitario. Hoy día hay un gran desafío para la sociedad civil, para los que están, digamos, en esta lucha social, de cómo se va a hacer surgir una nueva forma de liderazgo. Y por lo tanto necesitamos mucho tiempo y mucha dedicación para una ecoalfabetización. ¿Cómo logramos? Por eso que he puesto estos conceptos sobre la mesa. León, termino en un minuto. El desarrollo sostenible y el liderazgo y el líder dentro del desarrollo sostenible es una nueva visión de la humanidad.
No es la guinda de la torta, no es una, mira, hablemos de desarrollo sostenible como diciendo hablemos del capítulo 34. No, el desarrollo sostenible es la columna vertebral más importante de nuestra sociedad y para mí la más importante de la nueva Constitución. Estamos hablando de los estilos de vida, de nuestros derechos, de nuestros valores, de las estructuras de poder. ¿Me entiendes? Todo esto necesita una nueva construcción. Un nuevo líder nace de una nueva conciencia. La conciencia vieja no dio capacidad para formar líderes nuevos, ¿me entiendes? Y lograr realmente esa relación individual-colectivo, colectivo-planetario, colectivo-nacional o local. Si nosotros no avanzamos en la dirección de estos nuevos líderes, de estas 6 visiones del desarrollo sostenible, yo creo que va a haber una gran tragedia humana en este planeta, porque nosotros necesitamos avanzar hacia un planeta en equilibrio, un planeta en paz, un planeta integrado. Te agradezco inmensamente esta oportunidad de, en forma comprimida, presentar esta relación entre las nociones de desarrollo sostenible, las formas de liderazgo. Muchas gracias. Pucha, gracias a ti. Qué cantidad de preguntas. Y como hablaste del ser biológico, tengo el cuerpo lleno de catecolamina, dando vueltas ahí y empujando. Están apareciendo aquí algunas preguntas que te voy a transmitir, pero antes de eso quería hacer una pregunta que me parece como tan centrada en o vinculante con esta idea del líder consciente o de la competitividad consciente, como también lo hemos dicho, porque ha puesto una visión, un contexto, unos principios, esta condición de que cualquiera de estas otras 3 dimensiones tiene que pasar a través de la persona, es decir, tiene que ser una vivencia. No es un discurso, no es un curso que tomamos, no está solo en la agenda de terceros, sino que esta idea de la vivencia. Pero cuando lo contrastamos con lo que ha pasado con la gente en este último periodo de crisis, más allá de los líderes, vemos un mundo enrabiado, vemos un mundo alterado, un mundo con estrés, un mundo, por mundo me refiero a las personas que habitamos este mundo, más bien desempoderado frente a esto y pidiendo a otros que resuelvan. ¿Cómo contrasta esta emocionalidad humana, que es al final desde donde nos movemos, y tú sabes cómo procesamos la información? Tú hablaste, que me gustó mucho, de esta biología, que el problema ya no es la tecnología, es nuestra limitante en la biología, y por eso entiendo que te refieres a nuestra capacidad de procesar y de regenerar una nueva realidad. Y el gran intermediador son las emociones, y lo que vemos es que las emociones parecen no estar alineadas con este liderazgo, con esta mirada de liderazgo que tú estás proponiendo, como tampoco pareciera, si hiciéramos un benchmark, los líderes que hoy vemos intentando solucionar estos problemas tampoco están muy alineados, o muchos de ellos. De hecho, hay una pregunta que nos hace aquí Ignacio, y dice, bueno, en tu experiencia, ¿qué tan cerca o lejos estamos de tener este líder planetario? Si ves líderes que están proyectándose hacia allá, ¿quiénes? Entonces, a partir del lado de preguntas, ¿cómo interpretas, cómo nos hacemos cargo de esta emocionalidad, parte central de la conciencia necesaria para estos líderes? ¿Y cómo estás viendo líderes o no estás viendo líderes que están avanzando hacia esta lógica planetaria? Como primera pregunta, después tenemos otra que nos hace Andrés, que también me gustaría colocar. Gracias por la pregunta, Ignacio. Yo pienso que es de vital importancia esta pregunta. Primero voy a hablar sobre las emociones, porque eso no lo está preguntando él, Ignacio, así que espérate un segundito que ya llego a tu pregunta. Pero tu pregunta es clara. En relación, digamos, al tema de las emociones, hay que considerar, León, que las emociones son un resultado. Las emociones nacen de causas y condiciones. Las emociones no nacen así volando en el aire. Y creo que es muy importante
que nos aboquemos a las causas y condiciones de las emociones sociales que hay hoy día en nuestro país. Yo no voy a hacer un discurso político acá, no hay tiempo tampoco para hacerlo, pero quiero decirte de que es muy diferente emociones en un vacío de liderazgo que emociones donde no hay un vacío de liderazgo. Hoy día en Chile hay un gran vacío de liderazgo y por lo tanto las emociones están corriendo, ¿me entiendes?, de una manera en la cual la gente no ve respuestas reales. Cuando la revolución social de nuestro país usa como lenguaje los valores colectivos, la dignidad, por ejemplo, la Plaza de la Dignidad, no está hablando de la Plaza del Banco Central, no está hablando de la Plaza del Dólar, está hablando de la Plaza de la Dignidad. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es comprender la diferencia entre la emoción individual y colectiva. La dinámica de la emocionalidad colectiva. A mí me tocó hace 2 años atrás abrir el Congreso Mundial del Miedo. Y yo hablé del miedo colectivo. El miedo como una emoción colectiva, y lo estamos viendo hoy día, pero como si fuera yo pitonizo. ¿Me entiendes? Con el COVID-19. El miedo mundial planetario que ha provocado este tema biológico es impresionante. Y me encantaría poder desarrollar este tema de cómo se ve eso. Pero, como no tengo el tiempo, te quiero decir de que es importantísimo que nosotros destilemos cuáles son estas fuentes, estas causas de las emociones colectivas, las tratemos como emociones colectivas, porque que la gente esté enrabiada, como dices tú, es el resultado de la inoperancia, de la falta de respeto, de la falta de comprensión, de la falta de empatía, de la falta de compromiso, todos valores que yo hablé del desarrollo sostenible como un canasto de valores. Ahí está, y necesitamos líderes de naturaleza. Pero el desafío para la comunidad es cómo hacer surgir liderazgo comunitario. Porque hoy día en Chile la política y el sistema hoy día son liderazgo autocrático. Agrégale burocrático, ¿me entiendes? Esas dos cosas, han separado completamente a la ciudadanía. Esta emocionalidad es falta de representatividad, vinculante. Ese es el gran tema. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico? ¿Qué grado de pertenencia siento por mi sociedad? Y por lo tanto, cuando hablamos de líderes, hoy día necesitamos líderes compasivos, líderes amorosos. Y eso, ser compasivo y amoroso no es ser tonto. Un líder comprometido no es ser tonto. O sea, la gente a veces confunde estas palabras, ¿me entiendes? Como decir, no, es muy débil. No, si este tipo dice que es un líder de servicio, no, yo prefiero un tipo con un palo, ¿me entiendes? Con un martillo y un clavo. No, eso no, la comunidad no lo quiere. En relación a la pregunta de Ignacio, yo creo que estamos viviendo un punto de inflexión, Ignacio, inevitable. Olvidémonos de dónde existe la cosa. Veamos la realidad empírica. El futuro de la humanidad es planetario. Cuando yo tenía 5 años, habían 2.000 millones de personas en el planeta. Hoy día hay 8.000 millones de personas en el planeta. Alguien tose en China y todos tenemos bronconeumonía. O sea, el sistema es muy poroso, es muy horizontal, no hay fronteras hoy día. Antes había fronteras naturales, como se hablaba de la cordillera, el mar, el polo sur, el desierto de Atacama. Hoy día no hay ninguna frontera, ni tecnológica, ni cultural, ni económica, ni de nada. Por lo tanto, que si tú me preguntas a mí, ¿existe el liderazgo planetario? Yo te digo, no. ¿Dónde existe algo de liderazgo planetario? En la sociedad civil, no en la ONU. En la ONU los países van a defender sus intereses personales. Yo viví mucho tiempo en este sistema, lo conozco muy bien. Ahí nadie va con una visión planetaria, de repente aparece una visión planetaria, como los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Aparece como una visión planetaria. No sé si el 2030 se va a cumplir eso o no, porque los primeros ODE no se cumplieron. ¿Me entiendes? Yo no estoy viendo que vayamos a cumplirlo. Hay una vergüenza impresionante de ir a pedirles por favor a los países que manejen su economía para no tener el recalentamiento global. O sea, eso es terrible. Pero la pregunta que yo hago, dado que estamos en este punto de inflexión a lo planetario, lo que importa es crear este ser planetario. Y esa es la obligación de la universidad. En el caso de la católica, ¿no es cierto?
crear un ser planetario cristiano, me imagino yo, porque es una universidad apostólica romana. Yo me imagino que en la Universidad de Chile es crear un ser planetario secular. No es que estén contrapuestos, estoy hablando de, o sea, que cada universidad tiene su propia identidad. Pero hoy día no podemos dejar de avanzar hacia lo planetario. De lo contrario, nunca lograremos el bienestar que andamos buscando. Tremendo desafío el que tú nos pones. Hay otras dos preguntas que quisiera tocar, Alfredo, sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero es interesante. Andrés hace una analogía de palabras, y Andrés, espero que te interprete bien, dice líder o comunidad, o ambas. Y yo interpreto que hace referencia como a este estereotipo de que el líder es una persona, es un ser, versus la idea de una comunidad, de un grupo que lidera. Entonces, hace ese contrapunto. Bueno, estamos hablando de un líder en ese estereotipo, estamos hablando de comunidades que lideran, o ambas, o cómo conversan. Esa es una pregunta que pone Andrés. Y Gustavo también hace referencia a... Perdón, y te dejo puesta esta otra, que Gustavo también nos pregunta, bueno, ese nuevo líder del que tú hablas de mayor conciencia, ¿qué debiera hacer para ser descubierto? Yo me imagino que él está pensando ahí la idea, bueno, tú lo sufriste como candidato, aquellos que desafían las instancias de poder, ¿cómo son descubiertos? Ahora estamos en Santiago llenos con pancartas de los candidatos para ser descubiertos y que la gente nos vote. ¿Debieran hacer lo mismo? ¿Debiéramos hacer una campaña de líderes con conciencia, con pancartas o panfletos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde los ubicamos? Lo primero, las preguntas son extraordinarias y las contestaré las dos ya que no me queda más tiempo. Lo primero es que yo quiero ser enfático, León, de no hacer de la palabra conciencia consciente un eslogan. Yo me estoy cansando un poquito de eso por lo que yo veo, porque es la moda, el mercadeo consciente, la economía consciente, la medicina consciente, todo consciente hoy día. Y yo creo que hay que tener cuidado, porque hablar de un liderazgo consciente no es una moda. Para mí es la esencia de mi camino espiritual, es la esencia de mi camino como economista, es la esencia de mi camino como abuelo, como padre, etcétera, etcétera. No quiero que el día de mañana digamos, no, mira, cambiemos la palabra consciente por coherente. O sea, no juguemos con eso, porque podemos perder la gallina en los huevos de oro. Respecto a líder y comunidad, yo soy de aquello, y en el libro está muy dicho, está muy explícito. Yo no creo en la creación de un prototipo de líder, de una persona. ¿Me entiendes? Hay mucho de eso en la literatura. Y yo creo que el líder y el liderazgo es, por naturaleza, un evento colectivo. No existen líderes que se lideran solos. Eso no es líder. El líder nace, se hace, se educa. Ese es otro tema que también el libro trata. Si el líder nace o se hace, ¿me entiendes? Si podemos tener escuelas de liderazgo, ¿no? Ahí hay una cantidad de temas bien espinudos. Yo diría que hoy día no podemos hablar de líder en forma individual o individualista. No existe liderazgo sin que haya otro. ¿Me entiendes? Es el otro el que autoriza el liderazgo. Es el otro el que crea el espacio de liderazgo, no es el líder. El líder entra, el líder sale a la superficie. Así que yo no tengo problema. Yo no digo comunidad porque no es el término que yo usaría. ¿Me entiendes? Pero yo estoy hablando de que el liderazgo consciente, la conciencia, está íntimamente relacionada con el otro. No es solo la conciencia de mí mismo para mí mismo, eso no existe, porque tengo que tener por lo menos conciencia de mi divinidad, ¿me entiendes? De mi espiritualidad. Por lo tanto, estos términos para mí siempre han sido de naturaleza colectiva. En relación a la pregunta de Gustavo, es muy buena la pregunta. Te juro que no tengo respuesta. Yo creo que no podemos ir a buscar líderes. Tenemos que sentir líderes. Yo creo que tenemos que... El radar nuestro para el líder no es esto. No es lo que sabe. Es su factor presencia.
es su factor presencia. Es una persona que yo digo así, pues no tengo otra manera de decirlo, ocupa espacio. El líder ocupa espacio. La líder, el líder, los líderes ocupan espacio. ¿Qué espacio? El espacio interno. Yo sé perfectamente, y creo que Gustavo también, León, Andrés, todos los que están acá, saben perfectamente cuando se enfrentan o se confrontan o conocen a un líder. Yo he conocido líderes en el mundo que no han ido ni a la escuela, que nunca han ido a la escuela primaria, y son líderes para mí innatos, o sea que realmente entienden toda esa estructura que yo expliqué anteriormente, ¿no es cierto?, de valores, de derechos, de poder, de conciencia, etcétera, etcétera. Y lo que hay que dar ahora, y esto sí que lo digo muy en serio, de que en Chile no estamos creando los espacios para nuevos líderes. En Chile no estamos creando los espacios para mantener, respetar, quote, comillas, los viejos líderes. Yo creo que aquí falta una memoria social sobre este liderazgo. Aquí se han muerto líderes y nadie ha dicho una palabra sobre esa persona. Ni siquiera ha aparecido más de una vez en una noticia rápida de 3 segundos en la tele. Personas que han dado su vida por Chile. Hoy día tenemos líderes ambientalistas, líderes ecologistas, que están en cada uno de los rincones de nuestro país. No solo la Greta Thunberg allá en los países nórdicos, hay muchos chilenas y chilenos, pero sin embargo nosotros no le damos ese espacio. No le damos el espacio para poder eso. Entonces, hasta, me voy a poner un poco controversial, pero toda esta fuerza que tienen los partidos políticos de automantenerse y mantenerse es una forma de ponerle un tapón, ¿me entiendes?, al surgimiento de nuevos liderazgos, de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, porque mucha gente piensa de que porque uno adulto mayor ya no le puede utilizar la palabra liderazgo, eso es para los jóvenes. Al contrario, en las grandes sociedades monásticas, en las grandes sociedades de los pueblos originarios, en las grandes sociedades que han aparecido en la historia, la gente de edad, la gente de la tercera edad, la gente es reconocida, es escuchada, es llamada para entregar su sabiduría como parte de este liderazgo. Por lo tanto, yo diría, no hay que hacer. Hay que realmente, hacer, sí, crear los espacios para que surja este liderazgo. En las universidades, con mayor democracia en las universidades, en los sindicatos, en las comunidades, en lo rural que estamos abandonando, en lo local que estamos abandonando, en todo lo que significa eso. ¿Y cómo institucionalmente se hace eso? Con mecanismos institucionales abiertos para una democracia deliberativa. ¿Cómo tú vas a ver el líder que se expresa si no se puede expresar? ¿Cómo va a salir ese líder y canalizar su energía hacia el bienestar del bien común si no tiene la oportunidad de hacerlo? Porque es una élite la que se autodenomina líder, se autodenomina con el poder, se autodenomina con todo. Eso no puede ser. Ojalá que el proceso constituyente demuestre, pongo signo de interrogación entre paréntesis, demuestre que realmente está abriendo y va a abrir los espacios para la generación de ese liderazgo. Tantas preguntas que salen, tantas ganas de seguir explorando lo que tú estás diciendo, la profundidad que tiene. Estamos restringidos a este formato que tenemos ya los tiempos. Y quisiera quizás cerrar, varios de los alumnos míos que están escuchando, después van a tener que pagar el pato de esta conversación porque nos meteremos la próxima hora intensamente en desglosar muchas de las preguntas que tú has puesto y los desafíos que has colocado, y que por lo menos a mí me han inspirado, y espero a todos los que nos han acompañado hoy día también lo hayan hecho y nos hayan hecho pensar y replantearnos la mirada. Podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, muchos de los que están escuchando, sobre lo que tú has dicho, pero hay algo que es innegable y es poderoso: la coherencia. Y
la fortaleza y la vivencia, y no solo el hablar sobre liderazgo. Yo creo que tú lo has instalado, por lo menos yo lo reconozco así, muy, muy genuinamente y muy honestamente, y creo que a todos nos hace bien en esta discusión. Quizás terminar, Alfredo, no solo con agradecerte, pero hay una pregunta que coloca Andrea que quizás es atingente, y quizás 3 tips tuyos nos servirían a todos para coronar como la guinda. Ella dice, bueno, ¿cómo en el marco del liderazgo, cómo alcanzar esta autorrealización en forma práctica? De alguna manera tú has puesto el desafío como del liderazgo personal, más que del liderazgo tan público como el que conocemos, el político, sino que uno parte el liderazgo cuando se lidera personalmente en este concepto de conciencia, pero además vinculándose con todos estos otros niveles con los que tú partiste el libro. Esto era multinivel. Pero la Andrea pregunta así como prácticamente, bueno, si yo me pusiera en esta línea, me pongo en esta, ¿cómo hago esta autorrealización en forma práctica? ¿Qué le Andrea, contestaría en unos 3 puntos para que vayamos cerrando? Primero, tenemos que tratar de participar en ciertos acuerdos grandes, que nos fuerce la mente, el cuerpo y el alma, la conciencia, a hacer una reflexión profunda del futuro. Yo creo que no podemos ver el liderazgo como yo me siento en mi casa y me voy a transformar en un líder. Yo creo que es al revés. Yo creo que la realidad, ¿me entiendes? Me moldea, la realidad me entrega una experiencia, me entrega la intensidad de una experiencia, me entrega esa capacidad de tener una experiencia cognitiva sobre eso, y de ahí yo entro en el interno, como ella dice en la pregunta, meditación, yoga, en fin, las técnicas contemplativas, y salgo hacia afuera. Para mí hay algo que es infalible en la creación de un líder: el servicio. En el hinduismo esto se llama seva, S-E-V corta A. No le ha fallado a nadie el seva. Y yo te quiero decir, León, que de los grandes líderes que yo conocí en la ONU, en todo el ámbito internacional, en mis viajes, que he viajado, gracias a Dios, muchísimo, y lo he hecho mucho de menos con este COVID, todos los líderes que yo he conocido han practicado el servicio, la entrega a la sociedad en su camino al liderazgo. Mahatma Gandhi, no lo conocí, por supuesto que no, conocí al periodista, que todavía estaba vivo, que caminó con él en el silencio en la India para derrotar a los ingleses. Y él me contaba cómo era Mahatma Gandhi. Conocí a mucha gente en el Medio Oriente, mucha gente en el Asia, en Latinoamérica. No conozco a ninguno que no haya tenido una dimensión servicio. No estoy hablando del líder que se le pone el título de líder a un político, porque eso no es lo que yo estoy hablando. Pero también hay presidentes como Pepe Mujica, Václav Havel, ¿me entiendes? Personajes que no solo son presidentes, sino que hay algo más. Hay una textura muy fuerte de servicio. Eso, para mí, si tú no sabes nada, no entiendes nada, no sabes lo que es liderazgo y te interesa este tema, servir. Y lo segundo, transformación interior. Es imposible ser un líder del siglo XXI simplemente en resonancia a lo externo, a lo material, al yo. El CEO es en nosotros, y esta transformación es la ecología interna. Y esta ecología responde a una gran ley que dice: lo de afuera es como lo de adentro, lo de adentro es como lo de afuera. Los límites del materialismo ya se alcanzaron. No hay soluciones materiales reales para solucionar los grandes problemas materiales y los problemas espirituales de la ciudadanía mundial, de Chile y de todo el mundo. Por lo tanto, hoy día, FEA y un camino de transformación interior, colectivo, ciudadano, creo que esa es la recomendación que yo le daría a Andrea Fullo.
Bueno, nos quedan ya nada de tiempo. Te quiero agradecer, Alfredo, profundamente tus reflexiones, tu mirada, tus desafíos. Nos dejan a nosotros muchas preguntas. Espero que a los que nos han acompañado también. Eh, Sin duda nos ha aportado muchísimo. Así que nada, agradecerte. Namaste, que sigas en tu camino. Namaste. eh, y nosotros seguiremos dándole vuelta a esto todavía por mucho tiempo más. Muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron y ojalá podamos tenerte de nuevo en el futuro cercano, Alfredo. Cuídate. Gracias, Muchas León. gracias. Gracias. Adiós.